Presentaros al pedazo de ponente que vais a tener hoy. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a esta pequeña asociación, o vamos a llamarlo, o zona de encuentro de Valencia Inteligencia Artificial, que hemos querido llamar así. Antes habíamos puesto Valencia N8N, lo que pasa que tampoco veíamos que podía quedarse un poco como demasiado centrado en tema de automatizaciones y en una herramienta en concreto, y decidimos realmente ir hacia vincularnos también a más cosas que están ocurriendo, creo yo, en el mundo de la IA y de las automatizaciones. Y nada, decidimos pues dar un pequeño giro que creo que puede ser más interesante. Y nada, pues oye, ya que estáis aquí, queríamos pues preguntaros inclusive que queremos, aparte de hacer ese tipo de charlas, queremos ver si también estáis interesados en hacer cosas de formación, en retos. Bueno, ya hemos tenido una pequeña experiencia con el patrocinador de hoy, Wostel, que estuvimos apoyándolos en un hackathon. También nos gustaría poder ver la posibilidad de hacer, quizás no tan potentes como lo que montan ellos, pero hacer una cosa como más de andar por casa. Y bueno, queríamos eso, a ver qué es lo que pensáis y qué os parece, o si tenéis a lo mejor alguna idea, que bueno, que nos la transmitáis y que podamos, si queréis, cuando acabemos la charla de Manu, pues también podíamos, que tendremos el tema de networking, hablar y escucharos, ¿no? Que es un poco la idea también, que no solo se quede en viene una persona, habla, preguntáis y os marcháis, sino que haya también un pequeño encuentro con vosotras y con nosotros, ¿no? Y que bueno, que surjan pues sinergias realmente, ideas y ir más allá de realmente esto, ¿vale? Y nada, espera, que os presento a Javi, uno de los componentes de VIA. Hablo aquí, ¿no? Sí, habla ahí. Bueno, no, simplemente comentaros que queríamos pegarle también un empujón al tema online, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en abril, que me libero un poco y tal, queremos empezar con talleres online, ¿vale? Pues juntarnos una hora y media. De momento vamos a comprometernos solamente, de momento, una vez al mes. Yo creo que al final el objetivo será que una vez a la semana, dependiendo un poco de la demanda. Pero sí que me gustaría comentaros, y esto que sea una charla bidireccional, qué días os puede venir bien, qué horarios pueden venir bien, qué temáticas queréis que veamos. Descubrimos lo que ha salido en la semana o en el mes, por ejemplo, de novedades, las ponemos en práctica entre todos, compartimos conocimiento ahí con las novedades. O si preferís también lo que son proyectos, a lo mejor coproject, que sean colaborativos, que podamos decir, bueno, pues vamos a que la gente plantee varios retos, ¿vale? Y los abordemos. A lo mejor proyectos que normalmente vienen muy bien a la gente, pues no sé, un reconocimiento de facturas, o no sé, lo que sea, que pueda ser algo que venga bien a todo el mundo, y que lo abordemos juntos y aprendamos juntos también. Podría ser otra solución. Entonces aquí sí que es preguntaros un poco qué es lo que más os apetece realmente, ¿no? Si hacemos, o sea, no va a ser sustitutivo de la presencial. La presencial es muy importante, vernos, etcétera, pero bueno, yo creo que viene muy bien también hacer una online. ¿Qué opináis? Es que, bueno, primero, no sé si funciona esto, ¿vale? En mi opinión, la verdad es que lo bonito de venir todos aquí, juntarnos y vernos las caras es justamente eso, ¿no? Que luego podamos charlar entre nosotros y compartir experiencias. Entonces, online hay un montón de vídeos, tal. Si me pide la opinión, yo siempre prefiero presencial, porque ya pasamos mucho tiempo enfrente del ordenador y a veces está bien como desconectar un poco. Y por otra parte, lo que has comentado tú de hacer hackatones, la verdad es que estaría bastante chulo, porque así, si lo que queréis es fomentar un poco el tema de comunidad, pues siempre ayuda, ¿no? el estar colaborando los unos con los otros. Eso es mis 2 céntimos. Bueno, seguimos hablando luego más tarde sobre esto. Y nada, pues oye, ya que lo que hemos hecho al final
bastante quórum de personas. Pues nada, os voy a presentar a Manuel Lemos. ¿Vale? A Manu ya lo conozco, bueno, nos conocemos hace bastante tiempo, que hace ya más de, yo creo que 10 años, por ahí, sí, que montamos la primera WordCamp en Valencia de WordPress. Y nada, lo que pasa que también, bueno, cada uno por un lado y la verdad que, bueno, alguna que otra vez pues hemos estado hablando, y hace poco que estamos viéndolo el tema de la IA, me estuvo escribiendo, oye, tal, has montado esto, oye, ¿de qué va? Oye, vente a dar una charla, y enseguida, voy para allá. O sea, ha tardado segundos en querer venir y compartir con todas vosotras y con vosotros, pues bueno, todo su conocimiento, y espero que os guste la charla que está preparando, la de anatomía de un agente. No sé, yo creo que mejor se presenta él un poco, habla de su currículum antes de empezar aquí a leer a lo loco cualquier cosa que haya escrito él en LinkedIn, que tenemos que creérnoslo. Entonces, nada, de verdad, os dejo con Manuel, y bueno, no antes, de verdad, sin dejar de agradecer Cisma, que nos ha abierto las puertas, y bueno, y a nuestro patrocinador Wostel, que luego pues que está aquí Pedro, que ha venido a ver qué es lo que hacemos y qué no hacemos. Tendremos luego, a acabar la charla de Manu, cervezas y pizza, ¿vale? Pues nada, os dejo con Manuel, y espero que os guste mucho la charla. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues me presento rápidamente. Como he dicho, yo soy Manuel Lemos, tengo un máster en Inteligencia Artificial y Big Data. Tengo una carrera un poco rara, o por lo menos antes era un poco rara, porque yo empecé a estudiar los FP de programación, y cuando me mudé a Valencia y estaba terminando de hacer los FP de programación, tenía que ir a ingeniería de software, que es lo típico, pero en un meetup descubrí el Machine Learning, y desde entonces como me cambió un poco la visión. Cuando vi el Machine Learning, como con 20 líneas de código hacía lo que yo tardaba horas, en plan, ¿cómo que esto va tan rápido? Entonces ya, me cambié. Entonces hice ese cambio de carrera, y mientras seguía trabajando de programador y de full stack, iba estudiando y especializándome en IA. Y bueno, y ahora pues un poco por el destino, pues ahora saber de IA y saber programar y el tema del bytecoding pues ha vuelto algo muy de moda y algo bastante demandado, entonces un poco he podido fusionar mis dos ramas. Por otra parte, ahora estoy trabajando como ingeniero de IA en Nightfit, que es una empresa de moda que hacemos predicciones de talla a partir de datos corporales, y también hacemos probadores virtuales para marcas. Es decir, tú una foto tuya, mira diferentes conjuntos que probar y te dice con la talla y con tus datos y la prenda cómo te va a quedar, para sobre todo intentar disminuir las devoluciones. Y bueno, y ya un poco lo que ha dicho Ricardo, soy un poco que me gusta ir a todos lados a hablar de IA, como profesor, docente, speaker. Esto me mola bastante, y como siempre digo, compartir es la mejor forma de aprender. Entonces aquí, cuando me dan la misma oportunidad de poder hablar un poco de IA, pues ahí que voy. Así que nada, poco más. Y ya lo último, y así ya dejo hablar de mi currículum. Soy vicepresidente de Advan, que es una asociación que se dedica a divulgar la necesidad de estos profesionales del dato. Ingenieros de IA, ingenieros de datos, data science. Llevamos desde 2015 divulgando de que esta revolución de la IA iba a llegar, y estamos diciendo, va a llegar empresas y contratando a esta gente, que algún día la IA va a ser tan importante como tener una página web. Y cuando llegó la IA, os lo dijimos, ahora hay que formarse, hay que tal, y ayudamos a las empresas y también a los profesionales a adaptarse a todo este cambio. Así que nada, poquito más. Vamos un poco a la charla de hoy. Y bueno, Y cuando hablemos del libro, eso también es importante. lo iba a dejar para el final. Vale, perdón. Me has spoileado. Vale, ahora luego os enseño lo del libro. Vale, al final todo esto viene de lo principal. Al final un poco esta charla viene de que doy un montón de clases y me dedico también a formar empresas y departamentos a cómo usar la IA para que aporte valor de verdad, no a que sea un sustitutivo de humanos, que es un poco como lo ve la gente, sino como que la inteligencia artificial es un copilot, es un compañero que ayuda a potenciar el potencial de las personas. Entonces siempre me gusta partir para entender bien cómo funciona la gente y cómo sacar el 100% del provecho y que no te haga un lío. Como estamos hablando antes de la charla, de decir bytecoding es muy útil, pero es que luego lo dejas solo y te lo lía y te rompe las cosas, y luego te cuesta más arreglar lo que te hace la IA que hacerlo a mano.
Bueno, pues vamos a ver un poco las bases de todo para entender cómo gestionar esto, porque yo desde que empecé con esto en 2022, con los primeros GPT-2 y con el Copilot y tal, yo hace mucho tiempo que no programo como se programaba antes en antaño. Hago programación, corrijo código, pero el 90% de mi tiempo es más revisar qué hace la IA y dar instrucciones adecuadas y crear su sistema de agentes para que haga bien las tareas y yo pueda ocuparme en cosas más importantes. Entonces, la inteligencia artificial, algo que tiene es que su concepto es bastante movible. Porque el problema que tiene la inteligencia artificial es que la parte artificial la entendemos muy bien, que es algo creado por el humano, pero la inteligencia es un debate filosófico bastante grande. Porque al final es muy difícil definir la inteligencia cuando nosotros mismos somos el ser inteligente, por definición. Entonces la inteligencia artificial ha ido cambiando el término y aquí veis cómo según el año a que tú le ibas a preguntar te decía algo diferente. Desde 2011 para abajo, el año 2000, cuando tú le decías qué es inteligencia artificial, lo que tenían por detrás era un mega algoritmo con un montón de if y contra más if tuviera, más inteligente parecía. Entonces eso era los primeros, como la primera cosa de inteligencia artificial. Es más, hoy en día en la parte de videojuegos, cuando pregunta por un ingeniero de IA, suele ser un programador que hace máquinas de estados, que no son como tal, pero no es machine learning como entendemos. Ya en 2012, gracias a los móviles, a la cantidad de datos que generamos y al cloud computing, empieza a nacer el machine learning, que es la primera vez que tenemos algoritmos, o que la gente puede usar algoritmos, que es capaz de aprender. La diferencia con esto, con la otra IA, es que la otra IA, si tú quieres mejorar tu inteligencia, tienes que cambiar el algoritmo, con un programador y cambiar el algoritmo entero. Con el machine learning no, tú puedes tener el mismo código, cambia solo la fuente de datos y el mismo código con diferentes fuentes de datos crea algoritmos diferentes. Si tú le metes un dato de fruta, te vas a saber clasificar fruta. Si lo metes al mismo algoritmo, le metes datos de inmobiliaria, te vas a saber predecir el precio de la inmobiliaria. Y así con todo. Entonces, y es muy curioso y es lo que me hizo cambiar de rama, porque yo aún conservo los primeros algoritmos que yo creé en la universidad y aún son los algoritmos que uso para hacer mi trabajo hoy en día. Cambio la versión de Python, cambio alguna cosita del lenguaje, pero lo que es la estructura del algoritmo es siempre igual. Entonces cambia la calidad de los datos, el algoritmo se queda igual. Y eso fue un poco el potencial. Luego, en 2018, que es cuando yo empecé a trabajar de esto, la gran moda que había en ese momento era Deep Learning, eran las redes neuronales. Tú ibas preguntando, tú ibas por Lanzadera y en Lanzadera todas las startups era yo sé venderte mandarinas, pero con Deep Learning. Yo sé crearte coches, pero con Deep Learning. Era como ahora con la IA generativa, pero por las redes neuronales. Era la gran moda. Y se puso tan de moda o consiguió un hito tan importante porque era la primera vez que la inteligencia artificial conseguía capacidades cognitivas. Es decir, antes solo podía leer textos y tablas de texto, una base de datos normal. Pero con el Deep Learning ya era capaz de ver vídeos, ver fotos, escuchar audios. Era la primera vez que se conseguía esa capacidad cognitiva. La parte de leer la hacía bastante bien. Además hay modelos muy conocidos como el YOLO, que es un modelo de detección de objetos. Y la parte de crear estaba ahí. Y aquí ya, pues en 2023, con ChatGPT, empieza este auge que ya conocemos todo, que es la IA generativa, que justamente su gran hito fue eso. Si con el Deep Learning conseguimos ver, con la IA generativa, con los Transformers, que es el nombre técnico que tiene, conseguimos generar. Y siempre digo que hemos pasado de solo lectura a lectura y escritura en el mundo de la IA. Y eso es un poco lo que estamos. Entonces la IA va cambiando y según el año que vaya pasando, pues tiene estos cambios de nombres. En algún momento llegará algo que será un subconjunto de los transformes que cambiará todo y tendrá otras capacidades nuevas. Además, ya Google ha sacado unos modelos nuevos, una nueva evolución de esto, que en algún momento pues, se volverá popular. Para que te hagas una idea, los transformes se inventaron en 2017 y no fue hasta 2023 que se pusieron de moda. Esto va con un poco de tiempo de retraso. La parte importante de esto es que en 2020, con OpenAI, una empresa muy indie, muy pequeñita, le da por coger estos transformers y crea el famoso Generative Pre-trained Transformer, que son los GPTs, los GPTs que tenemos ahora. La gran revolución de esto fue que con estos GPTs lo entrenaron solo para entender el modelo del lenguaje, entender cómo las personas hablan y a partir de ahí especializarlos en tareas concretas,
pero hacerlo de esta forma funcionó tan bien que no solo consiguió entender el lenguaje, que si simplemente prediciendo la siguiente palabra, que es lo único que hace, predecir una palabra detrás de otra, aprendió a traducir, aprendió a programar y todo lo que hace hoy en día la inteligencia artificial. A esto se le conoce como habilidades emergentes. Pero es importante entender esto, que aunque parezcan muy listos y parezca súper inteligente, parezca que estamos hablando con una persona, con tal, lo único que son modelos con todo el conocimiento de Internet metido en su memoria y lo único que hace es predecir la siguiente palabra. Es el detector de WhatsApp vitaminado, ni más ni menos. No es que me entiende, no te entiende, predice la siguiente palabra. Lo que pasa es que tiene mucho conocimiento y ya sabe lo que tiene que ir. Pero no es más que eso. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque entendiendo que simplemente es una máquina de predicción, muchos casos de uso con, no, voy a crear un algoritmo de IA para generar contraseñas aleatorias. No, mal. Algo que predice no puede generar aleatoriedad. Lo que va a generar son contraseñas diferentes y en algún momento se va a repetir. Hay pruebas donde tú le pides a ChatGPT 50 contraseñas y 18 es la misma, porque coge la frecuencia de contraseñas difíciles y la genera. Esto es un poco como los dos métodos de entrenamiento. Había como dos grandes modelos, BERT, que es el primo o el antepasado o el abuelo de Gemini, y que lo que hacía era coger las frases, quitar palabras por medio e intentar predecir el hueco. Y GPT, OpenAI, buscó con el tema de voy a predecir la siguiente palabra. Esto lo hizo porque al final, como la inteligencia artificial, su fin es imitar la inteligencia humana, OpenAI dijo, a ver, las personas cómo nos expresamos, una palabra detrás de la otra, ¿no? Pues vamos a entrenar el algoritmo igual que un humano. Si queremos que sea como un humano, tenemos que enseñarle igual que los humanos aprenden. Igual que los aprendizajes por refuerzos, aprende por premios. Los animales con los animales domésticos, ¿cómo aprenden? Hacemos un comando, lo haces bien, un premio. No lo hacen, no le damos nada. Y a base de premios aprenden. Y hay un campo de la IA que se basa en darle premios digitales. Pues digo, venga, pues vamos a coger lo mismo, pero vamos a hacerlo como los humanos. Los bebés, ¿cómo aprenden? Una palabra detrás de la otra. Y a base de repetir, aprenden a hablar. Y eso fue su investigación y lo que ha dado al día de hoy. Y bueno, ya un poco metido más en la actualidad, tenemos como 4 grandes campos en esta parte de los GPTs. Tenemos los LLMs, los grandes modelos de lenguaje, que es justamente lo que tenemos ahora. Esto engloba los LLMs básicos desde GPT-1 a GPT-3, casi 4. Y a partir de ahí, con la salida de ChatGPT, todo empieza a investigar y empieza a sacar modelos. Luego, en 2024, empiezan a hacer los modelos multimodales. Que los modelos multimodales es que los LLMs no solo entienden el texto plano, sino es capaz de entender otro tipo de formatos. Archivos de textos, programación, imágenes, vídeos. En plan, a Gemini le metes un vídeo de YouTube y sabe entenderlo de forma nativa. Hay algunos que hacen alguna trampa que lo que hace es transcribirlo y leer la transcripción. Entonces, la multimodalidad solo sirve cuando lo entiende de forma nativa. Hoy en día, pues, la gran mayoría de modelos son multimodales con texto, archivos e imágenes. Luego, con esta parte de multimodalidad, nacen los LLMs, una característica que se llama function calling, que es la capacidad que tiene un modelo de programar. Esto se inventó porque nos dimos cuenta que los LLM para hacer matemática eran muy malos. Tú le decías un problema matemático y no sabía. En plan, sabía sumar, restar, multiplicar porque se lo sabía de memoria. Es como un niño pequeño cuando se aprende las tablas, se las aprende de pe a pa, pero no sabe el mecanismo de multiplicar. Pero si tú decías, hazme una ecuación de segundo grado, no sabían. Entonces le dijeron, ostras, enseñar matemáticas, que es algo lógico, a una máquina predictiva es una tarea imposible, pero ¿qué le podemos enseñar? Algo que sea. Hay algunos que hacen alguna trampa, que lo que hace es transcribirlo y leer la transcripción. Entonces, la multimodalidad solo sirve cuando lo entiende de forma nativa. Hoy en día, pues, la gran mayoría de modelos son multimodales con texto, archivos e imágenes. Luego, con esta parte de multimodalidad, nacen los LLMs, una característica que se llama function calling, que es la capacidad que tiene un modelo de programar. Esto se inventó porque nos dimos cuenta que los LLM para hacer matemática eran muy malos. Tú le decías un problema matemático y no sabía.
En plan, sabía sumar, restar, multiplicar porque se lo sabía de memoria. Es como un niño pequeño cuando se aprende las tablas, se las aprende de pe a pa, pero no sabe el mecanismo de multiplicar. Pero si tú decías, hazme una ecuación de segundo grado, no sabían. Entonces le dijeron, ostras, enseñar matemáticas, que es algo lógico, a una máquina predictiva es una tarea imposible, pero ¿qué le podemos enseñar? Algo que sea lógico y no sea matemáticas, programación. Pues entonces vamos a intentar que cuando tenga esos problemas lógicos, que los LLMs escriba un pequeño script de programación, lo ejecute y luego te escupa el resultado. Entonces eso fue capaz de hacerlo. Entonces se inventó esa function calling para sordear esa parte de la lógica. Un poco para que vayáis viendo, cuando creemos agentes, si entendemos bien las bases, que esto es una máquina de predicción, tenemos que buscar el punto fuerte de la máquina de predicción, que es predecir palabras y no meternos en cosas que hacen mal. Y aún así, con otro camino, pues conseguimos que sean lógicos. La magia del function calling es que una vez que abrió la puerta a la programación tiene también APIs. No sé si conocéis lo que es las APIs. Al final, las APIs simplemente son protocolos de comunicación para comunicarte con otros programas. Pues entonces, desde que abrió la puerta de ejecutar programas, por lo tanto, puedes ejecutar APIs, por lo tanto, puedes ejecutar otros programas, le abrió una puerta enorme a los LLMs para que pudieras ejecutar, enviar un mensaje al Slack, o escribir un post y enviárselo a WordPress, o que vaya a tu calendario de Google y que sepa qué huecos tiene, porque al final todo se comunica con las APIs. Y dice, mira, quiero saber la disponibilidad que tiene Manu para marzo. Y la API le devuelve texto, que es toda la disponibilidad, y eso lo entiende. Y todo el tema de los agentes nace gracias a este function calling, a esa capacidad de poder expandir hacia afuera. Y ya por último, como la última gran revolución, y esto es 2024, para que veáis que aunque parezca que hay muchos cambios, las bases son 3 o 4 cositas, que es lo que los quiero ver hoy, nacen los LLMs razonadores. Y digo, bueno, Manu, si no tienen lógicas, ¿por qué saben razonar? ¿Por qué llaman razonadores? Porque lo que hacen es, al revés de cuando haces una pregunta, instantáneamente decirte la respuesta, lo que hace es que dedica un tiempo de escribir ruido, de, por ejemplo, hola, quiero que me traduzcas del inglés al español, ¿cómo estás? Y dices, va, y entonces, al revés de decirte rápido cómo es la traducción, empieza a traducir, vale, este es un usuario que quiere una tarea de traducción. Él me está hablando en español, por lo tanto, tengo que responderle en español. Y me está pidiendo que traduzca esta otra palabra en español al inglés. Por lo tanto, empieza a escribir texto un poco como notas mentales. Y esas notas mentales lo único que hace es darle más contexto para que entre lo que sabe el LLM, lo que tú le has puesto, más lo que ha generado él en pensamiento, como le dicen los ingenieros, pueda crear una predicción mejor. Porque al final, volvemos a recordar, esto es predecir las palabras una detrás de otra. Y para poder predecir las palabras necesita un contexto que le ayude a darle estadísticas a las palabras. Contra más datos tenga, más probable es que la estadística vaya a tu favor. Por eso le metieron esta parte de pensamiento. Si con 5 palabras, si hago una pregunta de 5 palabras no tienes suficiente para saber bien cómo hacerlo, voy a hacer que el LLM genere 5 o 6 párrafos para que tenga más palabras para predecir y con eso que haga la predicción adecuada. Y estos son los 5 tipos de LLM. Y desde aquí no se ha vuelto a tocar más. Dirá, va súper rápido. Pues desde 2024 no ha avanzado más. Lo que se ha hecho mezclar es que haya LLM que sean multimodales y function calling. O function calling con agentes. Ahora ha salido Qwen 3.5 que es capaz de hacer las 3 cosas a la vez. Entonces, lo que está haciendo mejorando es la capacidad de cada uno y que se puede usar todas a la vez. Pero a nivel de arquitectura, a nivel de mejora, desde 2024 que salió el OpenAI O1, el O1, no se ha vuelto a mejorar a nivel de arquitectura. Aquí vemos un poco Qwen 3.5, que este es el último modelo que ha salido ayer, la captura la ha sacado hoy, y es lo último que ha sacado. Entonces, aquí vemos que cuando buscamos en páginas para descargar modelos en local, para ejecutarlo en nuestros ordenadores, vemos que esas 3 etiquetas están ya en esa biblioteca de modelos. Vemos la etiqueta Vision, que Vision es la parte multimodal, Tools, que es la parte de function calling, al final las herramientas son código de programación y las ejecutas, y la de Thinking, que es la parte razonadora. Si no tiene ninguna de las 3, es el LLM. Y bueno, esta un poco esta imagen viene
Porque antes de saber lo que crea un agente, hay que saber muy bien qué modelos usar. Podemos ir a lo fácil de coger un modelo en la nube y pagar créditos, o poder usar estos modelos, que estos modelos, para que os hagáis una idea, el más pequeño se puede ejecutar en un móvil. Entonces, eso está muy guay para sacar pequeños experimentos, para ver y poder ahorrar los créditos de la IA en la nube. Para poder saber qué tipo de modelo usar, un poco distinguir qué características tiene, lo primero de todo, pues tenemos el nombre, que al final es el nombre del fabricante. El Qwen es un modelo chino que hace la empresa Alibaba, la empresa de AliExpress, la que crea este tipo de modelos. Luego tiene su versión. Hasta ahí, bien. Luego estos modelos siempre van acompañados de un numerito que suele ser cualquiera de estos. Y normalmente estos números vienen acompañados de una B. Estos son la cantidad de parámetros que tiene el modelo. ¿Qué son los parámetros? Vamos a un poco diciéndolo mal y pronto. Vamos a decir la cantidad de neuronas que tiene para poder ser más listo. Mal dicho, pero vamos a dejarlo así para un poco entender. Al final lo que tenemos que entender es que ese número, cuanto más grande sea, más inteligente es. Y el B es de billions. Entonces 0,8 significa que tiene 0,8 billions, 1000 millones de parámetros. Entonces tiene bastantes. Para que os hagáis una idea de inteligencia, GPT-4 tiene 1,8 trillions. Sí, va una dimensión por encima de estos. Y entonces estos modelos, contra más parámetros tenga, más listos son, pero más consumen. Y para que os hagáis una idea de saber, bueno, ¿cuál me puedo usar yo en mi ordenador? Menos de uno o dos para abajo, dependiendo del móvil que tengáis, se puede usar en un móvil. Lo podéis descargar en el móvil, tenéis un programita de chat de local, le ponéis modo avión y podéis hablar y va bastante rápido. Y si no queréis usar el móvil, en CPU, sin gráfica se puede usar. De 0,8 a 13 más o menos, 13 billions, se puede ejecutar en un ordenador gaming. Yo para dar clases uso una 2060, una gráfica de hace 5 o 6 años. Y con esas doy clases con estos últimos modelos y va bastante rápido. De 13 a 70 ya son para servidores, ya un servidor con una gráfica dedicada, y ya cosas más profesionales. Y a partir de 70 ya es para proyectos súper grandes que normalmente no merece la pena ya entrar. Te va a salir más rentable pagar una suscripción de Claude o de Anthropic o de OpenAI. Hasta aquí, ¿alguna preguntita tal? Que estoy aquí con un monólogo. ¿Vamos bien? ¿Voy rápido? ¿Volvemos para atrás? Quizá una pregunta, ahora que me comentas. Algo que me llamó la atención porque que los modelos multimodales eran... Disculpa. Yo siempre pensaba que los modelos multimodales eran como un subconjunto de modelos que se habían agrupado en solo un modelo, pero no, es un modelo que ha sido entrenado para hacer cualquier cosa. Sí. ¿Podrías como profundizar un poco en la arquitectura de cómo se generan esos modelos? Sí, aquí viene un poco de... Por ejemplo, este viene un poco de aprender estos términos porque se han jugado mucho con los términos para un poco jugar a nuestro favor. Al principio, como solo OpenAI tenía esa capacidad de crear modelos multimodales nativos, el resto de empresas o el resto de herramientas decían, no, yo también tengo un modelo multimodal. Y lo que hacía era mezclar un modelo sabe leer texto con otro sabe leer imagen, y al principio un poco lo hacía así. OpenAI lo hacía al principio así, mezclaba DALL-E con GPT-4, y al final lo ha fusionado, ya DALL-E no ha vuelto a salir ni un modelo más. Entonces, estos multimodales, como tú dices, que son más clústeres de modelos, pero hoy en día ya se puede, que son multimodales nativos, que los multimodales nativos es, los transformers va con un descodificador. Y según el formato, ese decodificador va cambiando. Y ese decodificador va con un lenguaje, como un formato único que se llama embeddings, que son vectores matemáticos. Al final, líneas matemáticas, por así decirlo, que son multidimensionales. Para que un LLM sea multimodal, tiene que ser capaz de conseguir cualquier formato, pasarlo a embedding y entenderlo. El mismo modelo. Por ejemplo, Qwen 3, este que hemos dicho, es multimodal nativo en 100%. Es capaz de entender imágenes y textos
es capaz de generar low function calling y es capaz de tener syncing. Tiene esas 3 cosas en una. Estos embedding, por ejemplo, para una imagen, sería para todos los formatos de imagen. Sí. No debería ser un embedding por formato. Sí, normalmente sí. Al final tiene un descodificador que te lo da, pero normalmente son los formatos más típicos lo consigue. Y si no, el típico paso de formato y no da ningún problema. Pero normal amplía bastante tipo de formato. Entonces, esa es la parte de multimodal. Intenta que la arquitectura, de forma nativa, sea capaz de leer varios tipos de formatos multimedia, por así decirlo. Vale, muchas gracias. Nada. Vale, esto es muy importante por esta parte de saber un poco si es nativo o no, porque al final, como los agentes es capaz de crear como múltiples agentes, tú puedes pensar en plan, ¿qué es más eficiente? ¿Un único agente que tenga la capacidad de todo? ¿O me creo 4 agentes, cada uno especializado en una cosa y que sepa alguien a quién ir? Pues entonces, sabiendo un poco la capacidad que tiene el modelo, y dice, mira, si este modelo solo va a leer imágenes, ¿para qué quiero que tenga multimodalidad de vídeo, de audio y que tenga syncing? No me interesa. Entonces, elijo un modelo más adaptado a lo suyo y al revés de gastarme pues 5 céntimos la petición, vamos, me gastan medio céntimo. Por eso es importante conocer todos estos términos, porque luego a la hora de elegir la arquitectura de los agentes podemos entender muy bien, a partir de la tarea específica de un agente, cuál coger, cuál no y cómo dividir bien las tareas. Hay muchos papers, y yo he contribuido en alguno, donde como un enjambre de 50 agentes con modelos de millones de parámetros conseguía más inteligencia que un GPT-5. Porque entre ellos se coordinaban mejor y el resultado, y esos 50 subagentes consumían muchísimo menos que lo que consume un GPT-5 que necesita un data center entero para él solo. Entonces, un poco a nivel de arquitectura. Luego, en 2023, seguimos un poco la historia. Esto es una clase de historia, tenía que llamar a revelarnos también a una gente historia de un LLM. En 2023, ya con el auge de ChatGPT y todo el mundo vuelto loco con los LLMs, nace un término que se llama RAG. No sé si lo habéis escuchado alguno. El término RAG es simplemente los modelos están entrenados con datos que hay en Internet. Pero claro, si yo creo un asistente que sepa de mí, no, obviamente en Internet no está todo lo mío. Hay cosas públicas, pero no todo. No tiene mi agenda, no tiene mis horarios, no tiene cosas personales mías, ni datos médicos míos. Entonces, ¿cómo hago para que un LLM tenga datos míos privados sin dárselos de verdad? Pues esta es la arquitectura RAG. Darles datos que un LLM no tiene. Porque la otra forma de darles datos en IA se llama hacer un fine tuning, que es coger el modelo y reentrenarlo para que aprenda esos datos. Con los machine learning, con los deep learning, se puede hacer. Con un ordenador se puede reentrenar. Pero unos modelos que se tardan meses en entrenarse o años en entrenarse, imagínate, decir, mira, ha tardado un año en sacar GPT-6, pero ahora métele esos 5 datos, tiene que volver a empezar de cero, darle esos datos y darle otro año de entrenamiento. No sale rentable. Por eso se buscó esta técnica. Que esta técnica lo que consiste es, tengo mis documentos y tengo una base de datos especializada en documentos, que se llama Vector Database, base de datos de vectores, que es donde guarda todos los embeddings. Se coge todos tus documentos, los transforma en embeddings. Entonces, cuando tú preguntas algo al modelo, hay un programa por detrás que coordina las conexiones. Que hace, vale, me está preguntando por, dime, no sé, en mi departamento, pues dime las 10 personas que más cobra de mi empresa, porque quiero ver un poco, hacer una subida de sueldo y ver un poco cómo está todo. Esos datos, obviamente, los datos de los salarios de la gente no está en ChatGPT, está en mi Excel. ¿Qué hace el modelo? Pues le pregunto eso y esta herramienta de por medio que hace el RAG coge esa pregunta y se lo da a la base de datos. Y entonces compara los datos que tengo en la base de datos con la pregunta. Entonces va a coincidir con los salarios y lo va a coger. Entonces, entre lo que sabe el LLM más los datos extras que le ha dado, que le ha metido como un dato anexado, responde. Es como darle en tiempo real los datos que hace falta para que responda bien. Es como un poco a lo cutre, es como cuando tenemos un documento que no sabemos cómo pasar la ChatGPT, hacemos copy, pega y se lo damos. En plan, resume este texto, copia, pega, intro. Pues ese copy-pega lo hace un programa por detrás, con una base de datos.
Y esto es muy útil para eso, para crear chatbots con datos que no tiene a priori. Por ejemplo, con esta técnica yo tengo una base de datos llena de datos de mis clientes y cada vez que quiero saber algo de mis clientes, cómo van las cosas y tal, lo que hago es preguntas, eso va a la base de datos, me consulta la información y con esa información extra me devuelve y sabe perfectamente cómo va todos los clientes. O cada vez que quiero saber algo de mis horarios, en plan, mira, mañana puedo dar una clase a tal horario, va a mi Google Maps, coge los datos, lo transforma en embedding y lo pregunta. Pues no, mira, pues mañana lo tiene hasta arriba, pero el viernes tiene un hueco a las 5. Pues venga, pues voy a intentar negociar para cambiarlo a las 5. Entonces, eso es el RAG. Darle información extra que no está en el entrenamiento inicial. De este RAG empiezan a hacer toda la parte del prompt engineering y el context engineering. No sé si lo habéis escuchado. Esto está muy de moda porque es la bolita que se va llenando en nuestras guías, que si empieza a llegar al 100% te pone compactando contexto. Al final el contexto es la cantidad de memoria que puede tener un modelo a la vez. Al final todas esas memorias que le damos extras lo tienen como una memoria pequeña y si eso se llena empieza a olvidar cosas. Entonces ya no puede como volver a recuperarlo. Entonces esto se ha vuelto como una ingeniería porque al final entre el prompt donde podemos darle instrucciones, los datos que son los documentos y el RAG, el historial de chat y más cositas, pues todo eso forma parte del contexto que ayuda a dar más información. Por ejemplo, esta parte del contexto es que vaya al Google Calendar y consiga los datos para saber mis horarios, que vaya a Notion y que sepa consultar en Notion para saber lo que tengo ahí escrito. Entonces, y todo esto le da toda la inteligencia que puede tener un agente. Y ahora sí, vamos a llegar a la parte de los agentes. Entonces, ¿qué son los agentes después de toda esta charla? Los agentes, al final, son LLMs que sean capaces de interaccionar con otros programas, fuera de su chat. Es decir, un agente no es un chat GPT donde tú le pasas 2 archivos y ya está. Tiene que comunicarse hacia afuera, con un navegador, con un Notion, con tu ordenador, con lo que sea, pero se tiene que comunicar hacia afuera. Tiene que impactar hacia afuera. Esto lo consiguen gracias a los function calling. Entonces, para que un agente sea un agente, tiene que ser compatible con esta parte de tools que hay aquí. Si un LLM no tiene tools, ese LLM nunca puede llegar a ser un agente. Porque necesita esta parte de programación para la comunicación hacia afuera. Entonces, cuando creamos un agente, tenemos que crearlo con las siguientes propiedades. Primero, tiene que ser autónomos, es decir, tiene que ser capaz, cuando tú das una acción, saber buscar los caminos para crearlos. Tiene que estar orientado a objetivos y tiene que ser persistentes. Esto es muy importante porque si tú creas un agente orientado a objetivos, incluso aunque encuentre un fallo, vas a saber corregir el fallo y darte el objetivo. Un ejemplo que tengo yo con esto es que yo tengo un agente que sabe leer bases de datos normales, las bases de datos que usamos en un WordPress o en o en una aplicación web. Y es simplemente que cuando yo le pregunte algo, lo transforme en SQL y de SQL los datos y darle otro año de entrenamiento. No sale rentable. Por eso se buscó esta técnica. Que esta técnica lo que consiste es, tengo mis documentos y tengo una base de datos especializada en documentos, que se llama Vector Database, base de datos de vectores, que es donde guarda todos los embeddings. Entonces, coge todos tus documentos, los transforma en embeddings. Entonces, cuando tú preguntas algo al modelo, hay un programa por detrás que coordina las conexiones. Que hace, vale, me está preguntando por, dime, no sé, en mi departamento, pues dime las 10 personas que más cobran de mi empresa, porque quiero ver un poco, hacer una subida de sueldo y ver un poco cómo está todo. Esos datos, obviamente, los datos de los salarios de la gente no está en ChatGPT, está en mi Excel. ¿Qué hace el modelo? Pues le pregunto eso y esta herramienta de por medio que hace el RAG coge esa pregunta y se lo da a la base de datos. Entonces compara los datos que tengo en la base de datos con la pregunta. Entonces va a coincidir con los salarios y lo va a coger. Entonces entre lo que sabe el LLM más los datos extras que le ha dado, que le ha metido como un dato anexado, responde. Es como darle en tiempo real los datos que hace falta para que responda bien.
Es como un poco a lo cutre, es como cuando tenemos un documento que no sabemos cómo pasar la ChatGPT, hacemos copy pega y se lo damos. En plan, resume este texto, copia, pega, intro. Pues ese copy pega lo hace un programa por detrás, con una base de datos. Y esto es muy útil para crear chatbots con datos que no tiene a priori. Por ejemplo, con esta técnica yo tengo una base de datos llena de datos de mis clientes y cada vez que quiero saber algo de mis clientes, cómo van las cosas y tal, lo que hago es preguntas, eso va a la base de datos, me consulta la información y con esa información extra me devuelve y sabe perfectamente cómo va todos los clientes. O cada vez que quiero saber algo de mis horarios, en plan, mira, mañana puedo dar una clase a tal horario, va a mi Google Maps, coge los datos, lo transforma en embedding y lo pregunta. Pues no, mira, pues mañana lo tiene hasta arriba, pero el viernes tiene un hueco a las 5. Pues venga, pues voy a intentar negociar para cambiarlo a las 5. Entonces, eso es el RAG. Darle información extra que no está en el entrenamiento inicial. De este RAG empiezan a hacer toda la parte del prompt engineering y el content engineering. No sé si lo habéis escuchado. Esto está muy de moda porque es la bolita que se va llenando en nuestras guías, que si empieza a llegar al 100% te pone compactando contexto. Al final el contexto es la cantidad de memoria que puede tener un modelo a la vez. Al final todas esas memorias que le damos extras lo tienen como una memoria pequeña y si eso se llena empieza a olvidar cosas. Entonces ya no puede como volver a recuperarlo. Entonces esto se ha vuelto como una ingeniería porque al final entre el prompt donde podemos darle instrucciones, los datos que son los documentos y el RAG, el historial de chat y más cositas, pues todo eso forma parte del contexto que ayuda a dar más información. Por ejemplo, esa parte del contexto es que vaya al Google Calendar y consiga los datos para saber mis horarios, que vaya a Notion y que sepa consultar en Notion para saber lo que tengo ahí escrito. Entonces, y todo esto le da toda la inteligencia que puede tener un agente. Y ahora sí, vamos a llegar a la parte de los agentes. Entonces, ¿qué son los agentes después de toda esta charla? Los agentes, al final, son LLMs que sean capaces de interaccionar con otros programas, fuera de su chat. Es decir, un agente no es un chat GPT donde tú le pasas 2 archivos y ya está. Tiene que comunicarse hacia afuera, con un navegador, con un Notion, con tu ordenador, con lo que sea, pero se tiene que comunicar hacia afuera. Tiene que impactar hacia afuera. Esto lo consiguen gracias a los Fusion Calling. Entonces, para que un agente sea un agente, tiene que ser compatible con esta parte de tools que hay aquí. Si un LLM no tiene tools, ese LLM nunca puede llegar a ser un agente. Porque necesita esta parte de programación para la comunicación hacia afuera. Entonces, cuando creamos un agente, tenemos que crearlo con las siguientes propiedades. Primero, tiene que ser autónomos, es decir, tiene que ser capaz, cuando tú das una acción, saber buscar los caminos para crearlos. Tienen que estar orientados a objetivos y tienen que ser persistentes. Esto es muy importante porque si tú creas un agente orientado a objetivos, incluso aunque encuentre un fallo, vas a saber corregir el fallo y darte el objetivo. Un ejemplo que tengo yo con esto es que yo tengo un agente que sabe leer bases de datos normales, las bases de datos que usamos en un WordPress o en una aplicación web. Y es simplemente que cuando yo le pregunte algo, lo transforme en SQL y de SQL lo busca la base de datos y con eso saca la información extra. Hay veces que en el camino de mi lenguaje natural a SQL lo hace mal, ¿no? Crea mal la query y falla. Pues cuando tú lo haces autónomo y con orientación a objetivos, como sabes que yo le estoy preguntando, dime los 10 pedidos más caros que me han hecho el mes pasado. Y me hacen mal la query, va a detectar, vale, pero me ha pedido buscar eso. Y mi error es que la query está mal hecha. No voy a decirle no hay, no existe o no puedo. Lo que voy a hacer es corregir la query, voy a iterar en corregir la query hasta que la query salga bien y se la doy. Yo tengo como debuggers, como los programas para ver qué pasa por dentro y que cuando he hecho una query se ha equivocado y ya está corrigiéndola él solo 10 veces y la 10ª ha conseguido corregirlo y darme el objetivo. Entonces, esa es una parte importante, que sean autónomos y persistentes. La parte persistente es la parte de memoria y que puedan escribir los puntos MD, que ahora son de moda, el punto Claude, el Claude.md, Agent.md.
Así que tengo la capacidad de escribir como sus notitas para que pueda evolucionar. La capacidad de comportamiento tiene que ser reactivos y proactivos. Reactivos porque siempre funciona con una acción nuestra. Búscame los 10 pedidos más importantes que he tenido el mes pasado. ¿Cuál es el cliente que me debe más dinero? ¿Qué productos tengo que ampliar almacenamiento porque voy a vender más? Entonces, esta parte es reactiva, yo digo una acción y él actúa. Y proactivos es porque si tengo un sistema de multiagente, cada uno orientado a uno al WordPress, otro al Google Calendar, otro a la parte de almacén, porque ellos sepan pues mira, pues si me ha pedido que busque cuáles son los pedidos más famosos que tengo, no voy a buscar en Google Calendar, voy a buscar en la base de datos. Y si aquí no tengo, voy a buscar en Notion a ver si encuentro algo. Entonces es proactivo en plan de, a partir de las herramientas que tiene, saber dónde ejecutar la tarea. Y al final, por último, tiene que saber tomar decisiones. Por eso la parte de thinking es importante para todas las agentes. Entonces tiene que tener capacidad de razonamiento, ejecución flexible, de darle la libertad que a partir de las herramientas que tú le proporcionas sepa elegir qué hacer, y habilitar memoria para que si tú le has pedido una tarea de búscame estos 10 pedidos y se lo vuelvas a decir, no lo vuelva a buscar. En plan, mira, que hace 5 minutos te lo he dicho, entonces busca en la memoria y te lo dice. También para hacer más eficiente y también más veloz. Y ya para lo último, y así ya terminamos con esta parte de anatomía de diferentes partes, esta capacidad de herramienta, esta parte de que sea autónomo y que tenga esa capacidad de impactarse afuera, hay dos herramientas que nos ayudan mucho. Una son los MCPs. Los MCPs, así para que entendáis rápido, son las APIs estandarizadas para agentes. Ya está. Si sabéis que es una API, ya está. Un MCP es eso, es simplemente una API que ha sido diseñada o por lo menos su forma de usarla ha sido pensada para que lo use un agente. Y entonces la forma de usarla es simplemente, pues, le dices un par de textos en formato JSON y ya el agente sabe cómo usarlo. Entonces simplemente una normalización de estas APIs. Y lo segundo, bueno, aquí tiene un poco la diferencia antes de los MCP y después, que antes de los MCPs el LLM tenía que ir a cada API y enseñarle a cada API, pues dedicarle un buen parte del texto a decir, pues mira, pues esta función es para llamar aquí, esto para escribir, esto para actualizar, esto para borrar, ¿no? Y tienes que llamar uno por uno. Con los MCPs tienes una parte intermedia que tiene todo este conocimiento y el LLM puede consultar quiero escribir en Notion y te va a decir, pues mira, pues usa este MCP y esta herramienta. Y eso autoexplica. Si no solo tienes que explicar tú, sino los MCPs ya le da el conocimiento que hace falta en el momento que le hace falta. Entonces ahorra mucho trabajo y ahorra también que los tokens sean lo más eficientes posible. Y por último, que es lo más nuevo que hay ahora, que ha venido hace un par de meses, son las skills. Estas famosas habilidades. Las skills son los Markdown, ¿sí? Los System Prompt, ya simplemente normalizado para que se pueda descargar. Entonces cuando descargamos una skill para que sepa usar React, o sepa usar WordPress, o sepa usar YouTube, es simplemente un System Prompt, un .md, diciéndole, eres un experto en YouTube. YouTube pertenece a Google. Tú puedes usar esta función para buscar vídeo, puedes usar esta otra para cambiarte, puedes aquí para cambiar el volumen. Y es simplemente un texto ya estandarizado para que sepa usar YouTube. Y así con todas las herramientas que existen. Entonces, en vez de tú estar creando todos estos textos que hacemos a mano, ya hay una biblioteca en Internet donde tú te descargas la skill de la herramienta que tú quieras, por ejemplo, de N8N. Pues tú, al revés de explicarle N8N de cero, ya alguien se ha currado el texto y con un comando, como se usa aquí, por la parte de programación, npx agent skill N8N, se va a descargar esa skill, la va a cargar y solo lo va a usar cuando le pida algo de N8N. Entonces son habilidades que carga y descarga cuando le hace falta. Le pregunto algo con N8N, coge la skill, se la inyecta, ya sabe usar toda la habilidad de N8N y lo va a usar. Que le pregunto ahora por Slack, se quita N8N, se pone Slack y ya sabe usar Slack. Entonces el formato de contexto es como asíncrono o es como plug and play. Me voy inyectando y desacoplando conocimiento para
que sea lo más veloz posible y sea lo más barato. Porque una de las cosas que muy poca gente conoce es que no solo te cobran por los tokens que escupe, sino por los tokens que lees. Entonces, si tú le das 100 páginas para leer, eso tiene un coste más elevado que si solo le das 50 páginas o 10. Entonces, el tema de la skill nació para... Si yo sé que tengo que crear un agente que sepa de 10 habilidades, no voy a darle las 10 a la vez, le voy a dar la habilidad para esta tarea en concreta. Entonces, al revés de cargar 10 habilidades, carga una en una. Y bueno, ya para terminar, estamos hablando solo de un agente, pero existe la parte de multiagente. Es decir, los agentes, como también son como es trozo de código, no solo puedes inyectar un MCP como un Slack o un N8N, sino también puedes hacer que un agente sea la herramienta de otro agente. Y hay unas arquitecturas que son muy famosas, que es la que usa prácticamente todo, que es, tengo un agente orquestador, que es el que habla contigo, y ese agente solo tiene el conocimiento de cómo tratarte contigo. En plan, si sabes que soy un agente N8N, pues sé más o menos un poco cómo funciona el N8N, sé cómo tengo que hablar contigo y sé qué agentes tengo por debajo, todas las herramientas que tengo por debajo para yo planear el camino. Mira, quiero que me hagas un N8N que conecte a Google Drive, que me cree un Excel y que haga un scrapping de idealista y me ordenes todo con estas columnas. Y dices, vale, pues entonces necesito el agente de N8N, necesito el agente de páginas web, necesito buscar con un agente investigador para que me diga que es idealista porque no lo conozco y otro agente de montar Excel. Entonces ese agente orquestador va con estos 4 agentes, le va a crear una ruta de tareas, le va a mandar que haga todas las tareas y cuando termine le va a decirle a la gente, ok, está listo, y va a decir, muy bien, y le va a explicar todo el trabajo. Más, como son razonadores, todos estos agentes han generado una línea de pensamiento de, pues voy a coger aquí, voy allá, me he encontrado con esto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces el agente orquestador va a leer el pensamiento de todos los agentes pequeños, lo va a coger, lo va a resumir y te lo va a explicar paso por paso qué ha pasado. Entonces, que veamos que puede haber múltiples agentes y cada agente le podemos meter una estrategia de MCPs, de skills, de contextos y todo lo que hemos visto, de modelos. Si yo sé que solo voy a usar, que uno es simplemente resumir textos, pues no necesito ni syncing ni MCPs, solo un modelo pequeñito que sepa resumir textos, por ejemplo, un Gemini Flash. Si sé que uno tiene que leer YouTube, pues mira, pues necesita un LM potente que tenga parte multimodalidad y que tenga un MCP para leer YouTube. Entonces, cada uno vamos creando de una forma más eficiente. Bueno, pues hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. Sí. ¿Quién quiere preguntar? ¿Una pregunta por ahí? Ah, por allá. Ah, vale. Para que se oiga en grabación. Claro que sí. Hola, buenas noches. Quería saber si el tema de los skills es un tema que es exclusivo de algún proveedor o alguna empresa de IA como Cloud, o ya otras empresas se han aferrado a alguna especie de estándar como pasó con MCP. No, es libre. Al final hay herramientas que tú puedes usar esa parte de skill. Entonces, al final se ha estandarizado y más que una parte del modelo, viene más de la parte más de herramientas de, pues ahora uso este MD, ahora no lo uso. Es como, no sé si usas Cursor, por ejemplo. Cursor, el editor. Tú cuando quieres darle un documento concreto, le dices @documento y le dices, mira, usa este documento concreto para saber cómo hacer la tarea. Pues las skills es eso de forma automática. Entonces, el cursor, para poner un ejemplo de una herramienta que usa las skills, lo que hace es eso hace automático. Tú le pones una lista de skills y él va a saber cuándo hacer el @ cuando la tarea del prompt lo necesita. Entonces, piénsalo como un selector de archivo inteligente. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, como has comentado los servidores MCP, ¿Sí? Quería preguntarte si estos servidores son solo para uso como local, es decir, tus LLM se conectan con tus servidores MCP, o tú como
proveedor de servicios, por ejemplo, imagina que eres Zara y quieres que ChatGPT, el chat de la página web de ChatGPT, pueda tener acceso a tu contenido de forma fácil, eso lo puedes implementar para que como modelos externos que tengan acceso a Internet lo puedan utilizar. Sí, por ejemplo, Notion, su servidor MSP es público. Notion tiene una URL que se llama MSP Notion. Aquí está. Que te conectas a una msp.notion.com. Aquí te explica un poco cómo te conectas. Entonces tú cuando le das ese JSON, que es como la gente lee para configurarlo, tú vas a apuntar a una dirección local y dices, no, y todo esto está en msp.notion.com y te vas a conectar al MSP de Notion. Entonces existen proveedores como Notion, Slack y otros o Notion que tienen MSP privados abiertos al público. Luego existe servidores de MSPs que ha recopilado un montón de APIs y tú te conectas a ese servidor de MSP y te abre las puertas, pero porque ha recopilado las APIs como otra cualquiera. Y luego están los locales, que tú lo tienes en local, y usan archivos que, bueno, en GitHub te descarga MSP, el código público y lo instalas, o tú lo programas a mano. Entonces, está un poco de las tres clases y cada vez lo guay que las empresas están viendo el potencial de esto y están abriendo los MSPs. Google ha creado un MSP exclusivo para comprar, para que tú le digas, ve a Amazon y píllame una Switch con estos 2 juegos, no sé qué, no sé cuánto. Y te hace el proceso de búsqueda, te enseña los logos de todo, los precios, el impuesto te va a cobrar, el proceso de pago, el proceso de login y todo dentro del chat de ChatGPT o de Gemini. Entonces cada vez la gente está viendo el potencial de que la gente va a visitar las web con sus agentes, no por ellos mismos. Entonces la gente está liberando MSP públicos para que te conecte a partir de ahí. Esa era la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Luis, tú que siempre preguntas. Venga, va. Espera. Bueno, primero, gracias por la charla. No. Skills.sh supongo que la conoces, ¿no? Que es una especie de repositorio donde están todas las o muchas skills que utiliza la gente. Sí, bueno, sí. Y ahí, claro, yo veo como un listado de todas las instrucciones que le puedo dar a la skill. Y claro, esa skill la tengo que instalar. Mi pregunta es, y mi duda es que igual meto la pata, pero esas instrucciones de una skill la puedo copiar y pegar en un ChatGPT, en un Gemini para que me ejecute algo parecido a la skill, en vez de tener que instalarla en local y todo eso. Sí, existen las dos formas. Tienes el marcador de descarga o puedes coger y decir, voy a crear una skill que se va a llamar Pepito y Pepito tiene todos esos documentos. Claude lo tiene muy bien. Claude tiene la parte de conectores y está MCPs y skills y te dice subir una skill de mi local o usar una del marketplace. Entonces tú no las puedes fabricar. Yo, por ejemplo, todas las skills que tengo son escritas por mí. Vale, gracias. ¿Alguna más? Pero, siguiendo esa pregunta, si yo tengo unas, hay skills que ya GPT trae definidas. La pregunta es esa, ¿hay skills que ya trae GPT en el modelo definidas? Más que en el modelo, en la plataforma. El modelo es GPT-5 y la plataforma es ChatGPT. Por lo que es la plataforma que usa el modelo, ya viene con la capacidad de conectarte con MCPs y ya viene con skills predefinidas. Igual que, por ejemplo, que ChatGPT tenga conexión con Drive, eso es un MCP, para que ya viene preinstalada o ya preconfigurada para que tú la uses al momento. Vale, pero a ver, en el sentido de user, solo de user de GPT, de Cloud o de Gemini, ¿me hace falta instalarme skills o ya las traen todas? Depende, sí, en principio... O sea, más bien, te la cambio, ¿cuáles no vienen? La idea es que no lo sé, normalmente se las pongo yo. Generalmente para asegurarme y saber lo que tiene y lo que no tiene, yo ya le pongo las skills que tal y le digo que solo use la que yo le diga. Entonces, lo mejor es al revés, porque a lo mejor sale GPT-6 o GPT 5.4 y te las cambia todas. Entonces, de repente tus prompts dices, hostia, es que esto antes iba bien y ahora va mal. Pues entonces lo mejor es, aunque venga predefinida, decir, no, te doy las 5 mías y solo vas a usar estas 5 mías. Entonces te vas a asegurar que siempre GPT 5.2 con tus skills, siempre los prompts te va a ir de una forma más o menos controlada. ¿Alguna pregunta más?
Por ahí. Hola Manu, muchas gracias. Yo quería saber tu opinión. Pues como esta nueva moda del CloudBot. Sí, el Open Cloud. El Open Cloud. Y saber tu opinión pues, de eso, que entiendo que es como un agente que puede navegar, ¿no? Pero sé que te encanta la parte de seguridad, entonces pues entender un poco tu postura ante eso. Y luego igual en los skills, pues qué tan seguro es conectarse a los marketplaces, porque pues suena fácil, pero digo, pues igual y, ¿no? Pues te cambian el skin y ya te hace lo que... Claro. Pues vale, la parte de Open Cloud hay que tener cuidado porque al final es un agente que está pensado para que sea 100% autónomo y que sea más proactivo que reactivo. Más Open Cloud, si lo tienes configurado tu Telegram, te va hablando de vez en cuando, en plan, hola, te echo de menos, ¿qué estás haciendo ahora? Para aprender de ti y tal. El problema que tiene esto es que si tienes acceso a todo lo tuyo y es muy proactivo, a lo mejor tú le dices en plan, ostras, estoy agobiado porque tengo un examen mañana y no me da tiempo, a lo mejor coge y dice, ok, te he borrado todas las reuniones de mañana. Técnicamente lo ha solucionado, te ha quitado el tiempo, pero a lo mejor te has buscado una bronca con la empresa. Entonces, ese es el problema de que sea 100% autónomo, de que a lo mejor interpretan mal algunos chats o tienen más libertades. Yo cuando uso este tipo de herramientas, yo siempre lo pienso como un asistente, como un empleado. Yo cuando tengo un empleado, yo no le doy mi correo ni mi cuenta, y todo. Yo le hago un correo para él, con sus cuentas. Y uso sistema de permisos para que tenga los permisos que él necesite. Pues con estas cuentas lo hago igual. Le he creado un correo aparte y lo he conectado aparte y cuando me agenda reuniones en Calendar, aparece él como, en plan, pues mira, pues yo lo he creado yo y he invitado a Manu que va a hacer que hable con tal cliente o con tal persona. Entonces lo tengo como algo independiente a mí. Que si quiere borrar algo, que borre sus cosas, pero a mí que las mías no las toque. Entonces, esa es la parte mejor de usarlas, que sea algo independiente con los permisos definidos como cuando pide a alguien que te ayude. No le da permiso administrador a todo, sino le da los permisos que le hace falta. Y la parte de ciberseguridad por la parte de skill, esa es la parte mala, de que si tú eres de una skill de 8N, descargar y no lo miras, pues es una ruleta rusa, te puede salir muy bien o muy mal. Y a lo mejor hay que ha salido, lo estoy viendo antes de empezar, que han infectado como 5.000 skills hace poco y que hayan vuelto los Open Cloud locos. Pues si confías en skills de la nube y eso cambia porque hay un ataque o algo, pues te puede pasar eso. Entonces lo ideal es, yo un poco como lo he dicho a Sergio, que lo mires, mira, pues voy a mirar un skill, está bien hecho y te lo descargue y te lo guarde en tu marketplace local o lo escribes tú a mano. Yo en la empresa que estoy trabajando, tanto los MSPs como las skills los selecciono yo y me hago una copia local donde se puede conectar a las mías y cuando se quiera actualizar, la actualizo yo. O si sale una versión nueva y la leo, ostras, mira, pues la versión que hay en la marketplace lo han mejorado muy, muy bien. Pues cojo, la descargo y la sustituyo, pero siempre tira de mi contenedor local. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar por ahí al fondo? Claro. Solo quería preguntar sobre el tema de... Entiendo de que eso era un mecanismo para poder darle más información a las LLM en su tiempo, pero entiendo de que conforme ha pasado los años ha sido posible extender creo que ha sido posible extender mucho más la ventana de contexto que los LLM tienen. Entonces mi pregunta es, ¿hoy en día la tecnología RAG tiene algún uso que se pueda dar o ya vale pues mandar simplemente, como dijiste, a lo cutre, el contenido que uno quiera que la LLM hiciera? Vale. Es importante por dos cosas. La primera es que el contexto no solo se usa para tener información extra, sino también para realizar la tarea que le has mandado. Entonces, si tú ya ocupas el 80% del contexto solo con información extra, le queda el 20% para hacer la tarea. Entonces, vamos a quedar medias. Entonces, hay que seleccionar muy bien lo que tiene. Aparte, que ese contexto no es una memoria gratuita. Entonces, contexto, cada vez que le haga una pregunta, se lo vas a enviar de forma anexa a Claude, OpenAI o Gemini como información extra para que procese todo. Entonces, si tienes 500.000 de tokens
metido en contexto y sabes que te cobra $5 por cada millón, ya sabes que cada petición te cuesta 2,5. Entonces está muy bien seleccionarlo y aparte que puede hacer mejor la tarea. Entonces seleccionarlo es lo más importante que nunca. Es más, con Cloud Code está haciendo un montón de herramientas open source de la comunidad española de optimizar el contexto, porque si no, la suscripción de $20 se te fuma en 2 días. Porque Cloud Code parece que a propósito, parece que lo gestiona fatal. Porque es que le da 4 prompts y dice, vale, ya he terminado, hasta dentro de 5 horas no puedo volver a usarme. Y dice, si esto antes me duraba todo el día, ¿qué ha pasado? Por eso, porque usamos el contexto muy a la ligera. Bueno, pues no que tenemos ya para más preguntas, porque ya toca la parte del networking. Y nada, pues oye, a Manuel, que haya venido a darnos este pedazo de charla. Espero que os haya gustado. Y ahora, bueno, pues vamos a dar paso a tomar unas cervecitas y unas pizzas que nos ha traído nuestro patrocinador Wostel. Y lo dicho, agradecer a Manuel de verdad este pedazo de charla y agradecer a Cisma por permitirnos hacer la charla aquí. Bueno, con todo el despliegue de medios, de sillas, de iluminación, proyector, de todo. Y nada, y agradeceros a vosotras y a vosotros que hayáis venido de verdad, porque si no es que esto no tendría sentido. Y pues eso, vamos a las cervecitas y a las preguntas. Sí, bueno, y espera, que Manu quiere decir una cosa más. Sí, solo 2 cositas. Si os gusta la parte de ciberseguridad e inteligencia artificial, como modelos y ver la parte segura que tiene, hace un par de días escribí un libro con Chema Alonso, Pablo González y varios amigos de cómo hackear la IA y cómo la IA es vulnerable y cómo puedes romper restricciones de seguridad. Si no quiere que una IA dibuje escenas sangrientas, usar técnicas para decir, pues si no puedo usar la palabra sangre, le voy a decir que al revés que me pinte un caballo muerto con un charco de sangre, le voy a decir que me pinte un caballo durmiendo en agua roja. Y eso rompe la seguridad que tiene en imágenes sensibles. Pues técnicas así de ciberseguridad, pues hemos escrito un libro que tengo aquí por si queréis leerlo y echarle un vistazo al índice. Y lo segundo, que si me seguís en LinkedIn y en mis redes sociales, creo herramientas open source, que esta es Ravi LLM, que para poder ejecutar modelos de 70 billions, que eso se puede usar en servidores, en ordenadores portátiles. Entonces, hago investigación de cómo usar modelos grandes en hardware pequeño. Incluso poder tener una Raspberry y que la Raspberry pueda tener tanta potencia como un modelo de pago. Entonces, si os interesa estas 2 partes de investigación, pues aquí tenéis un poco los repositorios y aquí tenéis un poco mis redes para enteraros un poco de todas mis investigaciones sobre IA, y si queréis alguna pregunta o alguna colaboración o alguna cosita que queréis que os ayude, ahí tenéis mis redes abiertas que sin ningún problema os echo una mano. Así que nada, muchas gracias por venir.